Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva sección de oración e intercesión. Y pues qué mejor que poder iniciar este tiempo en intercediendo por todos aquellos hermanos que en este momento se encuentran enfermos, por todos aquellos hermanos que están pasando por esta tribulación, que es una tribulación muy complicada, hermanos, hermanas, es real. Y por esa razón, pues los hijos e hijas de Dios tienen que tener la fortaleza para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Así que, pues hoy nos vamos a adentrar en la intercesión por todos aquellos hermanos, hermanas que están pasando por la enfermedad de la pandemia. Y pues es mayor el que está con nosotros. El Señor nos ha dado la autoridad para reprender toda enfermedad y sanar a los enfermos. Así que pues de manera a distancia quiero transmitirles esa sanidad sobrenatural sobre sus vidas, hermanos, hermanas. Quiero transmitirles esa sanidad sobrenatural, porque solo Dios puede hacerlo. Solo Dios es el que hace la obra. Solo Dios es el único que puede fortalecerte, es el único. Por eso, hermano, hermana, yo te invito que ahí en tu lugar cierres tus ojos y comiences a pedir esa sanidad sobrenatural. Comienza a clamar al Señor, porque eso es lo que deberías estar haciendo en estos tiempos difíciles. Aún si tú tienes algún enfermo en casa que no sea de esta congregación, este tiempo es precisamente para todo aquel que dentro y fuera de tiempo esté leyendo, esté escuchando esté recibiendo estos tiempos de intercesión, tiempos de oración. Y pues bueno, tenemos que transmitirles el aliento. Aliéntense, hermanos, sigan adelante. Hay muchas cosas que tenemos que todavía hacer, hay muchas cosas que todavía tenemos que trabajar. Hay una gran labor todavía por ejercer, hermanos, hermanas. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Yo quiero orar por cada uno de los enfermos, Señor. Yo quiero orar, Señor, por esa sanidad sobrenatural. Porque sabemos que esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un cada vez más y eterno peso de gloria. Por eso, Señor, esperaremos en ti, nos fortaleceremos, porque tú escuchas nuestro clamor. Tú nos haces salir del pozo de la desesperación, Señor. Sabemos que muchos están en la desesperación, pues no saben qué hacer. Muchos no te conocen, Señor, pero nosotros sí te conocemos. Tú nos sacas del lodo cenagoso. Tú enderezas nuestros pasos. Pacientemente yo esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente yo esperé a
Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo, de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, puso luego un cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán. Puso luego un cántico en mi boca, alabanza al Señor. Lo verán muchos y temerán. Enderezó mis pasos y confiarán en Jehová. Confiamos en ti, Señor. Pacientemente yo esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pacientemente yo esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo, de la desesperación, cenagoso, puso mis pies sobre peña, puso luego un cántico en mi boca, alabanza y al Señor. Verán muchos y temerán. Puso luego un cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán. Enderezó mis pasos y confiarán en Jehová. Alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán. Puso luego un cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán. Me hizo sacar del pozo, de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña,
nos hace salir del pozo de la desesperación, Señor, de ese lodo cenagoso. El lodo cenagoso, hermanos, hermanas, representa la enfermedad. Y el Señor nos hace salir del lodo cenagoso. Por eso dile en este momento, Señor, sácanos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, Señor. Y pon mis pies sobre la peña. Vamos, hermano, hermana, clama al Señor y clama por todos aquellos que no pueden clamar en este momento, que están tan debilitados que no puedes, pero tú sí puedes, hermano. Tú que puedes clamar por ellos, clama por ellos y verás que el Señor va a hacer la obra, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Endereza, Señor, nuestros pasos. Pon nuestros pies sobre la peña. Solo elevo un cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán. Pues solo elevo un cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán. Una vez más. Yo solo elevo un cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán. Enderezo mis pasos y confiarán en Jehová. Siempre confiaremos en ti, Señor. En ti está puesta nuestra esperanza. Hermano, ora e intercede por todos aquellos, todas las personas, aunque no conozcan de Dios. Intercede por toda tu familia y que conozcan a Dios. Endereza nuestros pasos, Señor. Creemos en tu poder, creemos en tu Espíritu Santo, Señor. Vamos, hermano, el enemigo quiere verte destruido, pero tú tienes autoridad. Tú tienes la autoridad sobre toda enfermedad. Dios, por esa autoridad que nos has dado, reprendemos toda enfermedad, Señor, que haya sobre todos aquellos hermanos que en este momento estén en el lodo cenagoso, Señor. Reprendemos toda enfermedad y te pedimos, Señor, que reprendas al diablo, que levantes y restaures y fortalezcas
a todos aquellos hermanos que te necesitan en este momento, Señor, y que tienen puesta su fe, su esperanza en ti, Señor. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien, la fe no es una pata de conejo, la fe no es un fetiche, la fe es un ancla. O estás anclado o no estás anclado, porque la fe es un ancla. Es esa ancla que debemos tener firme. De que pase lo que pase, seguimos adelante. De la desesperación, Señor. Clama, hermano. Sácanos del lodo cenagoso, Señor, y pon nuestros pies sobre la peña, que podamos seguir firme. Endereza nuestros pasos, Señor. Y pone en nuestra boca ese cántico nuevo. Puso luego un cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán. Luego un cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán. Santo, santo eres tú, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza, Señor, digno de adoración, digno de la exaltación. Clamamos a ti, creemos en tu poder, creemos en tu Espíritu Santo. Creemos, Dios, que tú haces la obra. Tú eres poderoso, eres majestuoso, eres digno, eres santo, santo. En ti tenemos firme el ancla, Señor. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamamos por ti, Señor. Así clama por ti el alma nuestra, Señor. Tú eres Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, Señor? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, Señor, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.
Alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, espera en Dios, porque aún hemos de alabar su nombre. Salvación mía, Dios mío, mi alma está abatida en mí, Señor. Por eso me voy a acordar de ti en medio de la tribulación, desde la tierra del Jordán hasta tu presencia, Señor. Tu misericordia es la que decide. De mañana mi cántico estará conmigo, de noche mi cántico estará conmigo, y mis oraciones solamente a ti, Señor, por todos aquellos enfermos, que les des la fortaleza, la sanidad sobrenatural, pues tú eres nuestra roca. No te olvides de tu pueblo, Señor, no te olvides. Pues nuestros enemigos dicen: ¿dónde está tu Dios? Tú eres nuestro Dios y Señor y Salvador. Santo, santo, santo. Gracias, Dios. Creemos en ti, creemos en tu poder. A ti sea la alabanza, la adoración, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con los estudios de la Escuela de la Sabiduría y estamos todavía en el capítulo 13 de Proverbios. Capítulo 13 de Proverbios, en el versículo 24. Proverbios 13, versículo 24. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Una vez más: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este proverbio, hermanos, hermanas, es uno de los proverbios que tiene mucha sabiduría, principalmente viniendo de alguien como Salomón, que fue rey, y hay un simbolismo, hay un contexto en el cual Salomón escribió este proverbio, hermanos, hermanas. Literalmente o de manera directa, pues solamente hace referencia al Padre y al Hijo, pero hay un simbolismo en el Antiguo Testamento acerca de lo que es el Padre y acerca de lo que eran los hijos. Hay un simbolismo. Hoy van a entender, hermanos, hermanas, cómo debe ser el líder de la congregación, de cualquier congregación. ¿Cómo debe ser? ¿Qué camino tiene que seguir? ¿Qué camino tiene que seguir? Cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 17, en el versículo 5, que lo haría padre, dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Fíjense bien, Dios le había dicho a Abraham que literalmente sería padre de multitudes, padre de una generación de sangre, de una generación de sangre, en la cual dice: así como si puedes contar las estrellas, pues así va a ser innumerable.
así va a ser de innumerable. Pero también Dios estaba haciendo referencia a otro tipo de hijos, como podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando le dicen a Jesús: nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham, y Jesús les dijo: si fuera Abraham su padre, pues harían las obras de su padre. Entonces, hermanos, literalmente Dios puso por padre a Abraham. A partir de ahí se utilizaría el término padre para mencionar al padre literal, o bien a otro tipo de padre, ¿sale? Cuando, por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 17, vean ustedes lo que dice ahí, en el capítulo 17, versículo 10, 17:10, dice: entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Cuando Dios establece el sistema levítico vino a ser el sacerdocio santo, vino a ser el sacerdocio en la cual dice, pues dependía de la gente, porque ellos no recibieron heredad. Entonces dependía de la gente. Y cuando Micaía, hermanos y hermanas, vio a este joven, era un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, pero era levita, era sacerdote. Él estaba en un lugar, en un territorio extranjero, y entonces Micaía le dice que se quede en ese lugar, dice: y yo te voy a dar la manutención, tú vas a ser mi padre y vas a ser sacerdote, mi sacerdote. Fíjense bien, porque por eso muchos podrían decir: ¿cómo me va a venir a enseñar ese mocoso? Pues había levitas jóvenes que se convirtieron en padres y sacerdotes de naciones. Entonces, el término padre, hermanos y hermanas, se utilizaba también en la connotación de sacerdocio. Y ahorita van a ver de dónde sacan los católicos para decir que Pedro es el primer papa. ¿Sale? El primer papa. Después dice Primera de Samuel, vamos a ver otra historia, Primera de Samuel, en el capítulo 10, en el versículo 12. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esa causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Ustedes recordarán cuando Saúl andaba profetizando ahí entre los profetas, y entonces uno de ellos decía: bueno, ¿y quién es el líder? ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es el guía? ¿Quién es el padre de ellos? ¿Quién está liderando a esa comunidad de profetas? ¿Quién? Entonces el término padre e hijo también se utilizaba en el Antiguo Testamento para señalar a la nación, a las personas, como hijos, y al sacerdote o levita que en aquel entonces estaba liderando, o bien al rey que también que tenía a cargo cada nación. El rey se convertía en un padre, en un sacerdote. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad de Dios, y Dios era quien le hablaba al pueblo por medio del rey. Por eso ellos tenían que consultarlo a Dios. Entonces, en una ocasión, dice el profeta Isaías,
en el capítulo 22, que él reprendió a un sacerdote, porque estaba a cargo de la tesorería. Un tesorero también era considerado un sacerdote, un padre. Y ahí en el capítulo 22, Isaías reprende a Sebna y lo hace, hermanos y hermanas, porque Sebna solamente estaba preocupado por construir una tumba en una de las cuevas que estaban por ahí. Entonces Dios a través de Isaías le habla y le dice ahí en el capítulo 22, versículo 15, Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, vean, era un mayordomo, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Vean, era el mayordomo, y ahorita van a saber a cargo de qué estaba. En aquel día, está hablando del día en el que sea desterrado. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu poder. Ojo, ¿cuál poder tenía en ese momento? Ahorita lo vamos a ver. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Vean el término de padre. Era alguien que estaba a cargo de algo, de una responsabilidad muy grande, y muchas veces era la nación completa. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta 12 clases de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Sebna era un mayordomo que estaba a cargo de los tesoros de David. Los tesoros de David. David tenía muchos tesoros y él los guardaba en su casa. Él guardaba en una casa especial todos los tesoros de David. Y las puertas de aquella casa eran muy grandes. La llave medía más o menos unos 60 centímetros, era de madera, y normalmente la traían en la cintura o bien la echaban sobre su hombro. Entonces tenía la gran responsabilidad de cuidar los tesoros de David. Fíjense bien, los tesoros de David. Entonces, si el tesorero abría la puerta, entonces era su responsabilidad. Si él la cerraba, nadie podía entrar a ver los tesoros de David. Pero Sebna fue restituido por el sacerdote Eliaquim, y a él le entregaron la llave de la casa de David. Y él fue un padre para la casa para los de Jerusalén y para los de Judá. Entonces vean el término en el cual nos ayuda a conocer el contexto de este proverbio.
Salomón escribió este proverbio en ese contexto. No, por eso no aparece el proverbio en otra parte de la lista, en otra parte donde está el área familiar, sino que está donde están los principios generales de la nación, los principios generales. Fíjense bien. Entonces, hermanos, hermanas, ellos tenían la gran responsabilidad. Ese es el contexto. Dice Salomón que si detengo la disciplina o el castigo, dice, los aborrezco a ustedes. Si la palabra no te redarguye, entonces estoy deteniendo la disciplina. Si la palabra no te hace enojar, entonces estoy solapando tu error. Es lo que está diciendo en ese momento, lo que está diciendo Salomón. Que no podemos retener la disciplina. Todo aquel que era considerado un sacerdote o un padre de la nación no podía retener la disciplina. Entonces los católicos sustraen esa parte de las Escrituras para decir que Jesús le entregó esa llave a Pedro. Pero cuando Jesús le dice a ti te daré las llaves, dice te daré, no dice te la estoy dando. En ningún momento le dio las llaves del reino. Ahora, Apocalipsis, solamente para aclarar este asunto, Apocalipsis dice que Jesús todavía tiene las llaves de David. Vean lo que dice en el capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 3. Versículo 7. Cuando él está hablando a las iglesias, en este caso a la iglesia de Filadelfia, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué todavía tiene y debe tener Jesús la llave de los tesoros de David? ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque los tesoros ya no son de la tierra, ya los tesoros son del cielo, y el único que tiene la llave de esos tesoros del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nadie en la tierra puede tener ese control, hermanos. Fíjense bien, solamente Jesucristo. Entonces dice Salomón, si la palabra no te hace enojar, entonces los estoy aborreciendo. Si la palabra no es dura, entonces no los amo. Si en una iglesia hay solamente unidad, si en una iglesia solamente hay armonía, felicidad y nada de exhortación, no te aman, amiguito, no te aman. No corregir al divisionista es no amarlo. Y se irá a otra iglesia a seguir dividiendo. No corregir al murmurador es no amarlo. Y va a seguir murmurando. No corregir a los que esclavizan a su mujer es no amarlos. Y seguirán, nada más que ahora con etiqueta de cristianos. Ahora, en el Antiguo Testamento, los padres o los sacerdotes o los jueces o los líderes, ellos podían ejercer la disciplina por la autoridad
del Espíritu de Dios, por la autoridad del Espíritu de Dios. Por eso ellos consultaban a Dios y Dios les decía lo que tenían que hacer. Nadie podía disciplinar si no tenían al Espíritu de Dios. No podían disciplinar nada más porque sí. Es por esa razón que cuando el pueblo colocaba a su propio rey, entonces Dios no los respaldaba. Y toda exhortación, toda palabra que daba ese rey, pues muchas veces, la mayoría de las veces, fracasaba. Era necesario que Dios ungiera al rey, que Dios ungiera al juez, que Dios ungiera al sacerdote para tener la autoridad. Así era en el Antiguo Testamento. Por eso dice Salomón, si ustedes no corrigen, entonces están despreciando la unción de Dios. Porque fueron ungidos, la mayoría de los sacerdotes fueron ungidos para disciplinar, y la mayoría había personas que no lo hacían, incluyendo a sus propios hijos. Había sacerdotes que no corregían ni a sus propios hijos. No corrigieron, hermanos. Y así hay muchos todavía, que en lugar de corregirlos los apapachan. Ustedes recordarán que los hijos de Elí, ellos no fueron corregidos. Sin embargo, Elí tenía la autoridad para hacerlo y no lo hacía. No lo hacía. Dice el capítulo, vamos a ver esa historia, hermanos. En Primera de Samuel, vamos a ver primero Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, y en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Fíjense bien. Y todos sabemos lo que pasó con los hijos de Elí. Fueron cortados, fueron quitados completamente. Entonces, ese es el contexto. Ese es el contexto en el cual Salomón dice que tenían que corregir al pueblo, tenían que corregir a sus propios hijos, porque si no, entonces estaban menospreciando el sacrificio de Dios. Entonces viene Jesús, y ahorita vamos a ese punto. Viene Jesús
Y él dice en el libro de, ahorita les digo, en el libro de Mateo, vamos al Nuevo Testamento, Mateo 23, 9. Después viene Jesús y él dice: y no llaméis Padre nuestro, Padre suyo, a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Aquí cambia, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo llega y dice: ya no va a haber esta ideología, ya no va a haber esta línea, ya no hay padres, ya no va a haber lo que se conoce como padre, sino que ahora Él mismo dice, Él establece los 5 ministerios. Él establece los 5 ministerios para que todos se sometan a la autoridad de ellos. Por eso Pablo veía a los apóstoles como padres de cada congregación donde ellos estaban. Por eso el apóstol Juan llama hijitos a todos aquellos que leen sus cartas. Pero ya no era un título muy importante, ahora el título era apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Establece nuestro Señor Jesucristo los 5 ministerios, porque ahora solamente habrá un solo Padre. Ahora nuestro Padre está en los cielos, ahora nos disciplina, y es por medio de su palabra, que es dura, es viva y es eficaz. Antes tenían que consultar a Dios. Fíjense bien ya con esto. Antes tenían que consultar a Dios y Dios les respondía. Ahora Dios habla y exhorta por medio de su propia palabra. Por medio de su misma palabra es que somos disciplinados. Por medio de su palabra. ¿Deben los 5 ministerios ejercer autoridad y disciplina en la iglesia? La respuesta es sí. No podemos dejar pasar la disciplina, hermanos. No se puede dejar pasar la disciplina. Si después de la prédica solo sales motivado, solo sales emocionado, solo sales contento, aunque a veces no sabes ni por qué, entonces fue palabra que Dios no habló. No te quieren, no les interesa tu salvación. La palabra tiene que hablarnos, la palabra tiene que disciplinarnos. Si te emberrinchas, entonces no sirves para el evangelio, dedícate a otra cosa. Véate a las pirámides allá con los testigos de Kukulcán. Vete a llenar de energías, porque para el evangelio no sirves. Muchos padres no quieren a sus hijos porque los dejan en su error. Hasta los premian, todavía los premian sus rebeldías, los defienden a capa y espada, sacan las uñas por sus hijos. No vaya a ser que se vaya a enojar el hijo y dejen de mantenerlos. Los solapan y llegan a las otras iglesias muy misteriosos y todo cuentan menos lo que ellos hacen. Y si llegan a un lugar donde no los exhortan, pues ahí van a estar contentos. En su mismo error,
pero contentos. En su mismo error, pero contentos. Y es que, hermanos, hermanas, tenemos que ser firmes. Tiene que haber firmeza en las enseñanzas, aunque se enojen, hermanos. Es la única manera de que entremos en razón. O entras en razón o te enojas y te vas. No hay de otra. Porque el Evangelio, muchos son llamados, pero pocos son escogidos, hermanos. Pocos son escogidos. Tenemos que seguir el ejemplo de lo que sucedió con los hijos de Elí. Dice ahí, vamos nuevamente a 1 de Samuel a seguir estudiando la vida de estos hombres. En el capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y había de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿Por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Se trata de eso, hermanos. Se trata de evitar que pequen contra Dios. Porque si tú te emberrinchas y te enojas, entonces pecas contra Dios y ahí sí ya no podemos hacer nada. Ahí sí ya no podemos hacer nada. Ahí ya es un asunto entre tú y Dios. Hay muchos que nos están pidiendo oración para que ya salgan de la tribulación, etcétera, etcétera. Y les digo, nunca atendiste la palabra de Dios. Ahora es un asunto entre tú y Él. Pecaste contra Dios, no pecaste contra nosotros. No pecaste contra nosotros, pecaste contra Dios. Ahora atente a las consecuencias. Ahora atente a las consecuencias, porque la predicación es para evitar que pequen contra Dios. Ese es el propósito de la predicación. Dice: si pecar el hombre contra el hombre, pues hay jueces que los van a juzgar. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién va a rogar por él? Pero ellos no quisieron oír la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Vean las consecuencias, hermanos. Yo no pienso pagar las consecuencias de no haberlos exhortado, sea quien sea, porque la responsabilidad está sobre mí. Si en algún momento yo suavizo la palabra, si en algún momento yo solapo su error, entonces estoy llevando el problema sobre mí. ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas
que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Dios de Israel dice, yo había dicho, vean cómo Dios puede cambiar su manera de pensar. Dios puede cambiar su manera de pensar. Si a ti te molestaba porque cambiábamos las cosas, porque se cambiaban las cosas, pues es normal. Es normal, te voy a decir por qué, porque a lo mejor la primera me engañaste, pero la segunda ya no. Y se tuvieron que cambiar las cosas. A lo mejor de principio nos engañaron con su supuesta santidad, su supuesta llenura, pero ¿cuál llenura? De pulque, pura llenura de vodka. Y por eso cambiábamos las cosas, seguimos cambiando las cosas. Dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. O sea, ya, olvídalo. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Muchos están siendo tenidos en poco, ni los están pelando. Ni los están pelando, hermanos. Y esto es una orden de parte de Dios. Es una orden de parte de Dios. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Vean, sobre los ancianos. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Se acaba el ministerio, se acaba el sacerdocio. Se acaba el sacerdocio. ¿Te imaginas? Llegas a otra iglesia y te dice, tú eres sacerdote y tú eres el sacerdote de tu casa y ponte a orar por tu casa y mentiras. Mentiras. ¿Te imaginas que Elí hubiese llegado a otra nación, a otra iglesia y ahí le dijeran, tú eres sacerdote, tú puedes... ¿Tienes la autoridad? Mentira. Es mentira. Pierdes el valor. No vales nada. O sea, así como Ofnis y Fines, ellos fueron ya hombres sin valor, sin importancia, ya no los pelaban. Y Elí, por llevar la fiesta en paz, no se vayan a molestar los nenes, nunca ejerció autoridad para corregir a sus hijos. Estos hombres no conocían a Dios. No puede decir una persona que se encuentra en la misma situación que conoce a Dios. Elí conocía uno de los principios más grandes que había dado, porque era obligatorio saberlo y conocerlo.
uno de los principios que Dios dio en Deuteronomio capítulo 6, fíjate bien, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, dice, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántos les repiten las enseñanzas a sus hijos? Y hablarás de ellas estando en tu casa, en lugar de estar murmurando, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Elí conocía este principio. ¿Lo hizo? No. Por eso muchas veces, hermanos, hermanas, pues platicando con algunos pastores he podido darme cuenta que ya les resulta pues en vano hablar sobre estos temas porque la gente no lo hace. Sin embargo, damos esas enseñanzas, damos el canal para enfocar en general. ¿Por qué? Porque los 5 ministerios son los que tienen autoridad sobre ustedes. Y ustedes, en cierta forma, solamente tienen un Padre que está en los cielos. Y los 5 ministerios lo que hacemos es hablarles lo que habla su Padre. En ningún momento somos nosotros los padres. Nosotros no somos los padres. Hay un solo Padre, que es Dios. Elí se hizo el loco con esta ley. Y terminó siendo una familia que ya nadie pelaba. Terminó siendo una familia sin valor. ¿Te imaginas? Que salgas a predicar y que sigas sin traer ni una mosca. Sin valor. Tus palabras no tienen valor. Ya entiéndalo. El pueblo se quejaba, la gente se quejaba, la gente se queja. La gente se queja de los murmuradores, de los chismosos, les tienen miedo, los ven pasar por un lado y se pasan para el otro lado para no encontrárselos. Por eso, hermanos, es que como congregación, y con eso quiero ir terminando, como congregación, fíjate bien, la palabra tiene que ser así, de exhortación, de disciplina. Si la palabra no le atina al blanco, entonces no es palabra de Dios. Pero ojo aquí, porque muchos dicen es que aquí sí le atina al blanco, sí le atina a lo que te gusta y no a lo que estás haciendo. Hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia la conocen muchos líderes de iglesias. Entonces saben perfectamente lo que quieres oír. Te aplican toda su psicología para saber exactamente lo que quieres escuchar y, casualidad, se habla de eso. Y en algún momento donde estás, si tú estás, los que están en otras congregaciones, ¿ya te hablaron del pecado? Si la palabra no te ha exhortado por lo que has hecho, estás en el lugar equivocado.
Por eso dice Salomón: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y quiero que escuches esta traducción, que es un poco más atinada, a lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Dice esta traducción: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Amarlo es disciplinarlo. Tú no puedes decir que en esta congregación no hay amor porque hay palabra dura. Significa que entonces tú no estás buscando amor, tú estás buscando apapacho. Tú estás buscando que te solapen, que te digan todo estará bien, ya. No corregir a la congregación, pues simplemente no nos importa. Ahí les daríamos cualquier enseñanza y ya, para que se vayan contentos. Saco los libros de superación personal, hacemos unos cuantos ejercicios y dinámica, para que se vayan contentos. No corregirlos en su error. Ahora, nosotros no conocemos sus errores, pero Dios sí. Si a ti te molesta la palabra, es porque solamente tú y Dios saben lo que está pasando. Si no hablamos la palabra y la palabra no te corrige, entonces no te amamos. Pero porque los amamos, los disciplinamos. Y cuando alguien sí sabemos que sí está equivocado, así mismo lo exhortamos y lo corregimos. Por eso muchos se van antes de que los corrijamos delante de la iglesia, porque el proceso es: primero acércate a él y corrígelo estando él y tú solos. Sigue en lo mismo, corrígelo delante de testigos. Sigue lo mismo, entonces corrígelo delante de la iglesia y tenlo por publicano. Y muchos no han llegado a la corrección en la iglesia, prefieren irse, porque no quieren dejar su error. Se aferran a su error y dicen: yo estoy en lo correcto y me vale. Y prefieren irse. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, hermanos. Oremos. Amado Dios, una vez más agradecemos tu misericordia, agradecemos este día de bendición. Sabemos, Señor, que son temas muy duros, son temas muy fuertes, pero también son temas necesarios para la congregación. Creemos en tu poder, recibimos tu palabra, que es dura, es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Y muchas veces, Señor, la rechazamos, pero ya hemos entendido que si rechazamos la palabra, entonces tú entras a juicio con nosotros. Así que, Padre, es mejor obedecerte, es mejor recibir tu palabra, es mejor aceptar tu palabra, aunque sea de exhortación, porque es la verdad. Es la verdad. Lamentablemente, Señor, siempre das en el blanco, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Sin embargo, a muchos no les gusta. No les gusta que les marques sus errores, pero
Solamente así, Señor, serán salvos. Gracias te damos, Señor. Levante sus manos ahí en sus hogares. Y bendigo a tu congregación con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Bendigo su lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Nos vamos bendecidos, Señor. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión a la misma hora, en el mismo canal. Bendiciones.